a las técnicas que se utilizan en las investigaciones cualitativas, ¿ya? Hablamos a grandes rasgos un poco de la descripción que tenía en esta, y vimos también después al final un poco de identificar cuál es la más adecuada. Hoy día vamos a trabajar respecto a lo que son las técnicas que se utilizan en el método cuantitativo, ¿ya? Aquí este método, si ustedes lograron ver o revisar el material, este método tiene una característica de ser un poco más objetivo, ¿ya? Este tiende a alinearse, como se dice, más a lo que es el número. Nos va a permitir trabajar en todo lo que es medible, o todas las variables las vamos a transformar de una manera tal que sea medible, ¿ya? Si ustedes me preguntan, ¿existe la posibilidad de transformar las variables a medición? La mayoría de las variables se pueden medir. La mayoría de los factores los podemos medir. Podemos encontrarnos con instrumentos estandarizados, como podemos tener que diseñar los instrumentos para medirlo, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero en sí, nosotros pudiésemos medir casi todo lo que es observable o reportable, ¿ya? Lo que no puedo medir es lo que yo debo deducir o suponer. Eso no lo puedo medir, pero sí puedo medir lo que se me reporta y lo que observo, que son dos aspectos súper claves, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos del área de la investigación, tenemos que tener claro que el ideal es que podamos utilizar instrumentos que ya se encuentran validados y confiables. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tomar un instrumento y este instrumento lo voy a utilizar ahora y va a medir lo que yo de verdad quiero medir. Por ejemplo, si yo quiero medir los niveles de distracción de mis empleados, yo tendré que buscar algún instrumento que ya exista para medir los niveles de distracción o los niveles de atención, ¿ya? Cosa que podamos de manera efectiva medir lo que queremos medir. Ahora, también tenemos que tener claro que debe ser confiable, de que si yo vuelvo a aplicar este instrumento en una segunda instancia, me va a volver a medir el mismo ítem, el mismo objetivo, la misma variable, como ustedes quieran llamarle. Por eso es importante que nosotros busquemos como primera opción instrumentos que ya están validados o que ya existen, más que diseñarlos. Cuando ustedes realizan desde su área, por ejemplo, un estudio de mercado, en su mayoría tienden a diseñar instrumentos para poder realizar esta medición, ¿ya? Pero deben tener la certeza o tener la claridad que todo el instrumento lo deben dirigir a esta medición. No nos sirve que en la mitad del instrumento perdamos el objetivo y nos pongamos a medir otra cosa, ¿ya? Porque de lo contrario vamos a perder la línea de la investigación y no nos va a ser posible entonces llegar a buenas conclusiones. En realidad ahí el método científico, pese a mantener el paso, no estaría siendo efectivo, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Recoger datos que sean objetivos y precisos, ¿ya? No me sirve como respuesta más o menos. Sí podría servirnos como respuesta unas veces, pero no un más o menos, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿usted se siente satisfecho con el clima que hay en su oficina? Más o menos. ¿Se siente o no se siente satisfecho? ¿Se siente o no se siente a gusto? Si estamos midiendo, por ejemplo, el clima laboral. Estamos midiendo los niveles de distracción. ¿Usted se distrae frecuentemente o no se distrae? Porque podría decirme a veces. Ya, pero ese a veces, ¿en qué se va a transformar? Si ustedes leen después un estudio, leen una investigación, ¿en qué se transforma el a veces? ¿En qué puede ser como puede no ser? ¿Me sirve como dato para una investigación? No me va a servir. No me sirve, ¿cierto? Porque no me entregan nada concreto, me sigue entregando información ambigua. Y la idea es que vayamos concretizando la información. Aquí es donde viene, no sé qué tanto les gustó, no les gustó, les gusta, no les gusta el área, pero aquí viene asociada todo lo que es la temática de la estadística, ¿ya? Y hablamos de estadística un poco desde el tema más básico, en donde tenemos el promedio, la mediana, la media, la moda, ¿ya? Y tenemos un poco también de lo que es distribución,
tenemos correlaciones, tenemos las desviaciones estándar. Entonces, por eso les digo, no sé qué tanto les gusta o no les gusta el área estadística, pero la técnica cuantitativa trabaja con la estadística. ¿Ya? Ahora, en su mayoría, o sí, en su mayoría, uno tiende a generar investigaciones que buscan una relación entre variables. Pudiese manifestarse que es una relación o una experimentación o un análisis causa-efecto, en donde yo, en base o a partir de dos variables, voy a determinar cómo estas se relacionan. Si una interfiere en la otra, si ambas tienen influencias entre sí, o si una se ve en realidad, por ejemplo, favorecida o en desmedro de la otra. Son posibles relaciones o interacciones que se puedan generar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos a partir de los datos que obtenemos? Nosotros podemos describir, predecir y explicar los fenómenos que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo planteo, cuando yo digo que voy a describir, significa que tengo una medición y que ese tipo de resultados yo los voy a ir describiendo. No es solo que yo voy a mostrar una tabla que me muestra, por ejemplo, vamos a estudiar los promedios finales de un colegio, ¿ya? Yo tengo una tabla que me asigna el curso y el promedio general final. Entonces, yo no solo voy a mostrar o voy a entregar la información de esa manera, sino que además debo describirla. ¿Cómo la voy a describir? De manera tal que quien tome esta información pueda leerla y comprenderla. ¿Ya? Describir el área o los aspectos cuantitativos en muchas ocasiones se torna rutinario, porque uno tiende a dar el mismo discurso, utilizar las mismas palabras. Entonces hay que tener resguardo de ir a lo mejor modificar un poco el tema del parafraseo, que no sean siempre las mismas palabras, pero resguardando que la información sí sea clara. Cuando yo voy a predecir es porque esta información que tengo ahora me sirve como información para resultados posteriores, ¿ya? Y voy a explicar un fenómeno que está ocurriendo. Cuando yo digo que voy a estudiar el rendimiento alcanzado por los 8 cursos que tiene un colegio bajo una nueva modalidad que es, en este caso, adecuarse a la metodología Montessori, ¿ya? Yo estoy haciendo entonces una investigación del ámbito explicativo. Estoy explicando cuáles son los resultados, cuál es el impacto que tiene. Porque por ahí leí dentro de los temas de tesis que iban algunos a estudiar un poco el impacto que pudiese generar. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir este impacto? ¿Qué vamos a diseñar para medir el impacto? Vamos a tomar una entrevista, vamos a aplicar un cuestionario, vamos a hacer observación de caso, como teníamos en lo cualitativo. No nos va a servir la observación, por lo tanto, debemos diseñar un material, un instrumento que nos permita recoger la información de manera tal que la podamos cuantificar. ¿Ya? Por lo tanto, hola, profe. Perdón por la tarde. ya no hay problema. Aspecto principal puntual que debemos considerar es que los datos en el área cuantitativa son datos observables y medibles. Si no se puede observar y medir, no nos sirve. ¿Ya? Así que en los temas de tesis que ustedes tienen que ir pensando lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero diseñar, lo que yo quiero trabajar. ¿Lo puedo medir? ¿Lo puedo observar? Porque si no puedo cumplir con las dos características, no voy a poder trabajar desde el área cuantitativa y tendría que hacer un trabajo cualitativo. Honestamente, a criterio muy personal y profesional, creo que en el área de la administración no nos sirve lo cualitativo, porque es muy subjetivo. Nosotros necesitamos en realidad tener un fundamento o algo que nos respalde respecto a las decisiones que tomamos.
y por lo que yo leí en los trabajos que ustedes me enviaron, los temas que me enviaron, son proyectos que necesitan un buen respaldo para saber que efectivamente qué tan factible, qué tan rentable ya pudiese ser las ideas que ustedes tienen. Y qué impacto, o que en realidad qué alta probabilidad tenemos de que sean ejecutables además. Entonces, ¿qué es lo que nos van a aportar las técnicas cuantitativas? Nos van a permitir resultados que son generales, ya podemos generalizar resultados, nos permiten precisión, predicción, y además nos permite tener cierto control sobre los fenómenos que estamos trabajando. Si yo voy a medir los niveles de distracción en un área puntual o los niveles de atención, significa que estoy controlando un fenómeno que tiene que ver con el cometer errores, ¿ya? O con el error recurrente en un área puntual de trabajo. Piensen en un área de un aserradero, ¿ya? Generalmente o muchas veces se mide la cantidad de accidentabilidad, la cantidad de accidentes, y eso se asocia a los niveles de distracción, a las horas de trabajo, los niveles de cansancio, las pausas activas, los implementos de seguridad. Ya tenemos 5 o 6 factores que están influyendo en un valor, en un número, ¿ya? Entonces yo puedo determinar que a partir de una encuesta aplicada a todos los trabajadores, uno de los factores que influye tiene que ver con, por ejemplo, las pausas activas, no se están realizando. Y de ahí, a partir de toda esta investigación, yo puedo diseñar una posible intervención o diseñar un proyecto, un programa que me asegure o me resguarde que el trabajador va a tener a lo mejor, no sé, si antes tiene una en la jornada de la mañana y una en la jornada de la tarde, ahora va a tener 3 en la jornada de la mañana y 3 en la jornada de la tarde. Pensando que aumentando esta característica disminuye la cantidad de accidentes porque va a mejorar un poco el tema de disminuir el agotamiento. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la utilidad o se entiende más o menos la utilidad que podríamos tener con el ámbito cuantitativo? Sí se entiende, profesor. ¿Sí se entiende? Ya. Creo que, les voy a ser honesto, yo creo que el ámbito cuantitativo cuesta a lo mejor un poco más como diseñarlo, pero es más útil para trabajarlo. ¿Qué ventajas tiene que utilicemos datos cuantitativos? La verdad, tiene ventajas muy puntuales. Son relativamente más rápidos y fáciles, ¿ya? Diseñamos instrumentos que nos entregan información fácil de trabajar. Aquí vamos a trabajar con una estadística descriptiva, por lo tanto, la estadística descriptiva es una estadística que ustedes bien manejan, ya no es de difícil acceso, no es de difícil comprensión. Da la respuesta a las preguntas ¿qué y cuántos? O sea, nos dice qué pasa con los trabajadores y nos dice cuántos trabajadores están, por ejemplo, con un alto índice o con un alto nivel de estrés. ¿Ya? Entonces, cuando nuestras investigaciones están orientadas a saber a dar respuesta a este tipo de preguntas de qué y cuánto, claramente es el área cuantitativa la que nos va a dar la información, nos va a dar esta respuesta. ¿Ya? Ahora, una gran ventaja es que los resultados son concretos con una mínima posibilidad de sesgo. ¿Por qué? Porque los resultados no los voy a poder, en realidad, no los puedo manejar, sino que efectivamente el resultado es el que me entrega el instrumento y con ese yo voy a trabajar. ¿Es sí o es no? ¿Ya? No es yo creo que sí. El instrumento me entrega si es sí o es no. Y yo solo voy a contabilizar cuántos sí, cuántos no. ¿Ya? ¿Qué desventaja? Porque también las tiene. Es que aquí nos podemos encontrar con que a lo mejor para recolectar todos los datos que necesitamos nos vamos a demorar mucho tiempo. Por eso, la idea es que cuando uno realiza un proyecto, por ejemplo, como es en el caso de usted, que es con un tiempo reducido, también sea con una población reducida o una población objetivo que podamos manejar. ¿Ya? Usted, no sé,
yo quiero ver qué tan efectivo pudiese ser o qué tan rentable pudiese ser instalarme con una pastelería vegana. Para hacer ese análisis, yo necesito entrevistar a muchas personas, porque en realidad estoy hablando de, por ejemplo, de toda Constitución, ¿ya? Distinto es que yo analice o que yo pregunte qué tan o qué impacto pudiese tener que yo incorpore al menú del casino de una empresa un menú vegano, por ejemplo, 2 veces a la semana. Tengo una población reducida. Claro, me van a decir que en la empresa pueden trabajar 200 personas. Sí, pero recuerden que trabajamos con una muestra. Y la muestra de 200 personas es totalmente distinta a la muestra que necesitamos tener de los 60.000 habitantes de Constitución. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, una de las desventajas sería esto, el tema de la cantidad de información que necesitamos recoger. Si bien nos responde el qué y el cuánto, no nos responde por qué. Porque no nos dice por qué se produce o por qué está pasando esto. Solo nos dice qué y cuánto, ¿ya? O sea, la explicación en sí, lo que es la evaluación, aquí corresponde más bien a un análisis que uno, como investigador, desarrolla. Y para eso es clave tener un buen marco teórico. Porque cuando yo planteo mi marco teórico y desde donde yo saco las hipótesis, yo tengo información suficiente para decir que quizás mi trabajo no comprueba mi hipótesis, dice que lo que yo planteé no es correcto, no es así, ¿ya? No es efectivo, pero pudiese deberse a que hay otro factor interviniente y no lo considere. Y eso me lo puede entregar mi marco teórico. Ejemplo puntual. Yo en mi tesis, para sacar mi carrera, por ejemplo, medí los niveles de estrés y las características de liderazgo de los distintos colegios de Constitución. Y hablamos de distintos colegios en el ámbito urbano y rural. ¿Ya? Mi hipótesis decía que en los colegios urbanos había un mayor nivel de estrés, ¿ya? Y mi segunda hipótesis decía que cuando el liderazgo era autoritario, había mayores niveles de estrés. Tenía 2 hipótesis a revisar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A partir de toda la investigación, tuve que generar un marco teórico que me fuese o me permitiese generar ciertas explicaciones a por qué era necesario medir, o sea, por qué era tan importante que yo midiera estos datos. Y me dio como resultado cuántas personas estaban con un nivel alto de estrés y con qué características eran estas personas. Pero no me dijo por qué, no me dijo el por qué estaban así. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Me ocurre que tuve que después de cierto tiempo ¿me escuchan ahora? Sí se escucha, Ya. profe. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros entonces? Plantear como hipótesis que quizás no tenía que ver con el liderazgo o con la ruralidad o no ruralidad de las escuelas, sino que tenía que ver quizás con algo que nosotros no medimos, como fue la cantidad de alumnos, ¿ya? O los aspectos, por ejemplo, como la distancia que debía trasladarse el profesor para ir a hacer clase, o la posibilidad de que el docente fuese al mediodía a su casa. Porque eso podría explicarme el por qué, ¿ya? Pero eso yo no lo medí. Porque si yo mido eso, vuelvo a hacer una segunda investigación. Entonces, cuando yo determino mi investigación, es una investigación delimitada. Las variables que voy a trabajar son acotadas. No puedo trabajar con 5 variables, porque olvídense, sería una investigación que les va a tomar demasiado tiempo. Y cuando les digo demasiado, es demasiado. Y en este momento nosotros tenemos un tiempo acotado. Consideren que además de tener un tiempo acotado, tienen que trabajar en paralelo. Por lo tanto, no se dispone del tiempo al 100% para poder desarrollar la tesis. ¿Ya? Y
La otra desventaja que tenemos acá es que para poder tener un análisis mucho más detallado de la información, lamentablemente vamos a necesitar de un software estadístico que nos ayude con la información. Hasta donde yo sé, ustedes manejan un poco de estadística correlacional y distributiva. Las curvas de distribución, cómo se analizan o se explican las correlaciones. Hasta donde yo tengo entendido, eso lo manejan. ¿Ya? A lo mejor no se lo saben de memoria, no lo saben como para poder yo preguntarle y que me dé la respuesta inmediata, pero sí lo manejan. ¿Ya? En su mayoría, uno tiende a generar relación o correlación entre las variables. No tiene mucho sentido en realidad que solo trabajemos con la estadística descriptiva, porque eso nos limita un poco el uso que le pudiésemos tomar a la información que se recoge, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a ser bien honesta con ustedes. A quien no le agrada la estadística, es necesario que se haga amiga de la estadística, de una u otra manera, ¿ya? La estadística es la mejor herramienta con la que van a trabajar, así que en ese sentido tenemos que buscarle el encanto. ¿Qué instrumentos son los que utilizamos aquí? Hay que utilizar pruebas que sean objetivas, ¿ya? Y esas pruebas en su mayoría nosotros las tendemos a diseñar. ¿Cómo las vamos a diseñar? Puede ser una encuesta, ¿ya? Esta encuesta, ¿qué va a ser? Tiene un conjunto predeterminado de preguntas, nosotros las diseñamos en torno a lo que queremos consultar, a la información que queremos obtener, y le vamos a asignar posibles respuestas. ¿Qué significa esto? Yo puedo diseñar una encuesta en donde las respuestas sean verdadero o falso. Puedo diseñar una encuesta en donde tenga como posible respuesta selección múltiple, con rangos de, no sé, vamos a tener, depende, pues vamos a tener un rango de valores, rango de frecuencia, el tema que ustedes quieran, ¿ya? Vamos a clasificar información. Vamos a asignarle valoración a la información. ¿Qué significa esto? Yo voy a decir si estoy muy de acuerdo, en desacuerdo, medianamente de acuerdo, en total desacuerdo, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo siempre debo tener presente es el objetivo inicial. Pensemos en el objetivo entonces de diseñar una encuesta. ¿Qué es lo que yo debo tener claro? ¿Qué es lo que voy a preguntar? ¿Qué es lo que voy a medir con mi encuesta? Trabajemos con el tema de los niveles de atención en la sección de despacho de un aserradero. ¿Ya? Si yo trabajo con los niveles de atención de la sección de despacho y les voy a aplicar una encuesta para ver cómo son, cómo están, determinen ustedes en realidad qué es lo que quieren hacer. Si quieren ver cómo se concentran, cómo trabajan, cómo controlan los distractores, ustedes eligen, ¿ya? Van a tener que determinar cuál es el tipo de pregunta que sea más adecuada o cuál es el tipo de respuesta más adecuado para esta información. No me sirve que las preguntas sean abiertas, porque si yo tengo 50 trabajadores en esta sección, de los 50 voy a trabajar con 15, voy a trabajar con 20. Si es pregunta abierta, yo tengo la posibilidad de llegar a tener 20 respuestas distintas. Y estadísticamente, no me sirve tener 20 respuestas distintas. Porque ¿cómo trabajo estadísticamente con eso? ¿Cuál es mi promedio? No va a ser representativo el promedio, ¿ya? No así si yo le asigno, por ejemplo, selección múltiple. Vamos a preguntarle a los trabajadores de esta sección cuántas horas descansa o cuántas horas duerme, pensando en que tienen que ver con un agotamiento por no descanso. Les voy a preguntar cuántas horas duerme. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a establecer rango. Alternativa A, duerme de 4 a 6 horas, o 4 a 5. La B dice que duerme entre 5 a 7. La C duerme de 7 a 8 y la D dice que duerme más de 8 horas. Entonces yo, trabajador, contesto una encuesta en donde selecciono
Y yo, por ejemplo, duermo, no sé, yo duermo 5 horas diarias. Entonces yo voy a seleccionar la alternativa que representa mi respuesta. Con 20 trabajadores de esta característica voy a tener que 6 trabajadores duermen de 4 a 6, ¿ya? O de 4 a 5. Tengo que 3 trabajadores duermen de 6 a 7, 6 a 8 horas, ¿ya? Tengo 10 trabajadores que duermen más de 8 horas y tengo un trabajador que no contesta. Tengo 20 trabajadores. Ese tipo o esa información me entrega lo menos porcentaje. Ya, aparte de la frecuencia, me va a entregar porcentaje. En donde yo sé que el 50% de los trabajadores de esa sección duerme más de 8 horas. Por lo tanto, pudiese decir o concluir que tiene el descanso adecuado respecto a la cantidad de horas. ¿Ya? Si se dan cuenta, cuando yo mido la cantidad de horas, es algo medible. Si yo le pregunto, por ejemplo, a los trabajadores, durante sus horas de sueño, ¿usted considera que logra un descanso? ¿Cómo puedo medir que ellos consideren un descanso? ¿Cómo se podría medir eso? ¿Existe la posibilidad de medirlo? Observándole la cara al otro día como amanece. Ya, pero algunos no descansan, no porque no hayan dormido, pues descansaron, no sé, durmieron más y amanecieron con peor cara que si no hubiesen dormido. Es subjetivo. ¿Cómo puedo yo medirlo? Por el rendimiento puede ser. Y a ver, ¿cómo sería eso? No sé, es que yo pienso que cuando uno duerme bien o tiene más horas de sueño, debería rendir mejor que cuando anda trasnochado o no duerme, o tiene mal dormir o tiene problemas para dormir. ¿Ya? Entonces tú dirías que el dormir, a ver, el buen dormir está asociado con más horas de sueño. No, Entonces, ¿cómo podemos medirlo si efectivamente no está asociado con las más horas de sueño? Porque yo podría preguntar, Pero lo que estamos viendo que el descanso, no las horas de sueño. O sea, de hecho, lo que dice Luis, yo creo que está dentro de lo amanecer con más ánimo y se va a notar que es una persona que está descansada en el ámbito laboral, con- donde se desempeña diariamente. ¿ya? No va a tener cara de sueño al momento de trabajar, que ese es lo más obvio. Sería como el reflejo de esta medición. Pero yo pudiese preguntarle, ¿su sueño es reparador? Y dar dos opciones, sí o no. Yo pudiese medirlo solo de esa manera, con la dificultad que lo que estoy midiendo ahí es extremadamente subjetivo, ¿ya? Esa es la gran dificultad que tenemos. Yo puedo cuantificarlo, yo puedo decir que tengo 8 personas que consideran que su sueño es reparador y tengo 12 que consideran que en realidad no descansan mientras duermen. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Que efectivamente tengo a estas 12 personas que dicen no descansar, pero efectivamente puede ser que son las que me producen más. No necesariamente son las que me van a producir menos. ¿Ya? Entonces,
la característica en sí es demasiado subjetiva. La podemos cuantificar, le podemos asignar un valor, lo podemos hacer, pero es demasiado subjetivo, no lo podemos observar en realidad, ¿ya? Porque si la observamos, de verdad que pasa por un tema de criterio, de, no sé, hasta de años de experiencia, porque después con los años uno ya identifica cuando el trabajador viene con un cansancio o viene sin cansancio, ¿ya? O cuando tienen problemas, cuando no tienen problemas. Todo eso corresponde al ámbito subjetivo, ¿ya? Recuerden que todo lo podemos cuantificar, pero no todo nos va a servir como información, ¿ya? Ahora, la encuesta en su mayoría uno la utiliza para conseguir la opinión. ¿Qué nos permite? Nos permite conseguir la opinión, nos permite evaluar necesidades, nos permite evaluar creencias, valores, comportamiento de las personas, perdón, y nos permite evaluar procesos, nos permite evaluar resultados y nos permite ver, por ejemplo, el impacto. Cuando viene todo este periodo de lo que son las campañas políticas, ¿ya? Piensen que ocurre una situación muy clave aquí en donde cada vez que se genera una encuesta, los resultados se arrojan fácilmente los porcentajes. Y las preguntas son, en su mayoría, con respuestas cerradas, no hay preguntas abiertas, ¿ya? Y a ustedes le dan a elegir la alternativa. Claramente, cuando ellos desarrollan las encuestas de opinión, trabajan con una muestra que está seleccionada por una fórmula. O sea, no es que yo diga ya voy a trabajar con 20 opiniones y voy a generalizar a todo el país. Necesitamos trabajar con la fórmula para saber a cuánto corresponde la muestra que necesitamos. Mientras la población sea mayor, mayor cantidad de individuos necesitamos para la muestra. ¿Ya? Entonces, en su mayoría, la encuesta la vamos a utilizar para evaluar. ¿Ya? Si ustedes quieren instalar o quieren incorporar un menú vegano al casino de la empresa, la mejor opción de poder saber si esto va a ser bien recibido o mal recibido va a ser mediante una encuesta, ¿ya? Va a ser la mejor y va a ser la más efectiva. ¿Por qué? Porque si yo llego e instalo este menú, es probable que con el tiempo quizás las personas se animen a probar y lo prueben, ¿ya? Y tenga mayor consumo. Pero no sabemos cuánto tiempo nos toma este periodo hasta que los trabajadores se atrevan a consumir este menú. Ahora, si yo aplico una encuesta y en realidad en la encuesta de 100 trabajadores me encuentro que solo 2 consideran que es necesario, lo más probable es que yo descarte la iniciativa y voy a decir, ¿para qué voy a invertir en generar un menú vegano 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, si voy a terminar perdiendo ese alimento? O sea, ustedes me preguntan, como concesionario de casino, yo no lo haría, pues no lo incorporo. ¿Ya? Ahora, cuando uno diseña la encuesta, hay que tener un cuidado único en cómo yo realizo, cómo yo genero, redacto estas preguntas. Tenemos que tener claro un aspecto. Recuerden que la recogida de datos es lenta, por lo tanto yo debo tener claridad de cuánto tiempo dispongo para recoger la información, cuánto tiempo dispongo para aplicar esta encuesta. No me puede ocurrir que si yo tengo 4 semanas, la comience a aplicar en la semana 3. Porque si comienzo en la semana 3, lo más probable es que no alcance la cantidad de encuestados suficientes para completar mi muestra. Y si no tengo la cantidad necesaria, significa que lo que yo voy a informar, o los datos con los que yo voy a trabajar, no son representativos de la población a la cual necesito predecir, explicar o describir un fenómeno. ¿Ya? Aspectos también claves. Determinar quién va a hacer la encuesta. ¿La voy a aplicar yo? ¿La voy a dirigir yo? ¿Me la va a aplicar un tercero? ¿Me va a ayudar un tercero? Es un servicio que voy a contratar, ¿ya? ¿Qué va a pasar con eso?
con cuánto dinero yo dispongo. Hoy en día está la facilidad de que la tecnología nos permite enviar una encuesta sin ningún problema, ¿ya? Pero ahí tenemos una característica que también nos juega en contra. Todas las personas que van a contestar la encuesta manejan la tecnología de manera suficiente de poder dar respuesta. Porque si yo les digo a ustedes, ya, ¿saben qué, chiquillos? Les voy a mandar una encuesta digital y ustedes no van a tener ningún problema porque ustedes ya, aunque si no lo conocían antes, a estas alturas ya conocen el proceso de las encuestas digitalizadas. ¿Ya? Pero si yo voy, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del menú vegano en el aserradero. Si yo voy al aserradero, ¿ya? Y le digo a la sección que, no sé, 50 trabajadores, voy a trabajar con 20. Al azar, a 20 trabajadores les va a llegar un mensaje con un link para contestar una encuesta. El riesgo es bastante alto de que de los 20 trabajadores, no todos puedan darme respuesta. ¿Qué pasa si a los 20 trabajadores yo voy y los cito a una reunión, ya, y les entrego un papelito y un lápiz y además se les va leyendo la encuesta? La probabilidad de tener respuesta es mucho más alta. Si bien logísticamente significa a lo mejor un mayor trabajo, también me significa una recogida de datos más rápida. O yo voy a tener a los 20 trabajadores de manera simultánea. ¿Ya? ¿Qué resguardo? Si yo hago lectura de la encuesta, resguardo que quien no sepa leer o quien tenga la dificultad para leer, vaya escuchando la encuesta, ¿ya? Y pueda dar respuesta. Ahora, ojo, si yo tengo que acudir a eso, yo solo leo la encuesta, no la explico. Porque si yo la explico, tengo de por medio una interpretación que yo, encuestador, hice, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno hace aplicación de esa manera de las encuestas, uno solo la lee. Y la persona debe contestar desde lo que entendió, ¿ya? Porque de lo contrario no nos sirve. Perdemos todo el trabajo objetivo que teníamos, lo perdemos. ¿Ya? Eso habría que hacérselo ver a las encuestas de política. Bueno, es que piensa que esas encuestas son dirigidas. Ahí el tema es distinto, porque ahí las encuestas son dirigidas, entonces ahí nos conviene tener que interpretar la encuesta cuando preguntamos. Piensen que ahí es como casi al azar, casi ya al azar la aplicación, pero tiene un factor que a ellos es a conveniencia, ¿ya? Ahora, otro aspecto, o incluso dentro de este mismo instrumento que nosotros diseñamos, podemos trabajar con lo que son las escalas, ¿ya? ¿Qué es una escala en realidad? Es cuando uno les pregunta, por ejemplo, cuando ustedes evalúan el servicio al cliente de, no sé, de una tienda, van y a ustedes le dicen de 1 a 7, considerando que 1 es una mala atención o estar en desacuerdo, y 7 es una muy buena atención o estar muy de acuerdo. Y le hacen la pregunta y ustedes le dicen de 1 a 7 y usted le asigna el valor. ¿Ya? Es muy similar a la encuesta, solo que el tipo de respuesta asigna en realidad valores, asigna una especie de orden. ¿Qué ocurre además aquí? El tipo o la redacción de la pregunta también es distinta. Porque aquí siempre se habla desde consultarle al otro un poco más de evaluación, ¿ya? La escala también incluye bastante o se utiliza bastante para poder evaluar el tema de lo que son los comportamientos, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos bien hasta aquí entonces. Bien. Ahora, otro instrumento que nosotros podemos utilizar son los cuestionarios. El cuestionario en realidad tiene la ventaja que puede ser autoadministrado o bien puede ser
empleado o aplicado a través de entrevistas, ¿ya? Ahí el medio con el cual se utiliza en estos momentos es variable. Puede ser por teléfono, entrevista, por correo electrónico, los cuestionarios que están en la web, ¿ya? Y ¿para qué los vamos a utilizar? En realidad, vamos a utilizar el cuestionario cuando nos encontramos con que los recursos económicos para poder investigar son reducidos. Necesitamos sí resguardar un aspecto clave, ¿ya? Porque tiene que ver con mantener la privacidad de los participantes. Cuando uno aplica, y en realidad tiene que ver con todos los instrumentos que estamos utilizando, cuando uno utiliza estos instrumentos para evaluar, para investigar, uno siempre debe decir, y es necesario decirlo, que la información se manejará de manera confidencial y en el anonimato de quien da respuesta. Porque a nosotros, en realidad, como investigadores, no nos interesa, a mí no me interesa, por ejemplo, la opinión de, no sé, pues de José en una investigación. A mí me interesa que a José le voy a asignar el número 5 como sujeto 5, ¿ya? De mi muestra a estudiar, y a mí me interesa que el sujeto 5 me dé respuesta al instrumento. Si el sujeto 5 es José, es Julie, es Fernanda, es Luis, da lo mismo quién es. Solo que el quinto instrumento está contestado o no está contestado. ¿Ya? Aquí en ese sentido es como bien fría la investigación, porque no nos importa quién es la persona. Nos interesa el instrumento que se genera a partir o de la información que entrega esa persona. ¿Ya? Ahora, no por eso no debemos ser cordiales al momento de aplicar los instrumentos. Hay aspectos que hay que tener súper claros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a planificar y a desarrollar un cuestionario? Siempre, igual que con todos los instrumentos, lo que es clave y fundamental, los objetivos para lo cual o para qué en realidad estamos diseñando este instrumento. Lo vamos a utilizar para medir. ¿Para qué? Para conocer, para medir, para preguntar opinión, para preguntar satisfacción. ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos definido cuál es el objetivo del instrumento que estamos diseñando, vamos a seleccionar el número y el tipo de participante. ¿Qué significa esto? Volvemos a la estadística y vamos a ver de cuánto debe ser la muestra que necesitamos. Las preguntas deben ser... ¿Algún porcentaje de la cantidad que tiene que tener la muestra en ejemplo? Si aquí estamos hablando de 50 trabajadores, 20, pero habló de una población de lo que es Constitución 60.000 habitantes. ¿Cómo tener un número coherente y que satisfaga todo más o menos en porcentaje? Ya, voy a ser bien honesta en eso. El número de muestras se establece en base a fórmulas. ¿Ya? Hay fórmulas estadísticas en donde tú ingresas en la población total y el tipo de estudio que estás haciendo y te asigna la cantidad. ¿Ya? Eso tiene que ver netamente con una fórmula. No se trabaja de manera así como manejando así como una especie de escala que yo diga, no sé, pues si tengo 100 personas, ¿me son suficientes 15? O si tengo 10.000 personas, necesito 150 o necesito 120. No existe esa tabla, ¿ya? Se trabaja en base a una fórmula. Y la fórmula está relacionada con el total de la población a investigar. ¿Ya? Por eso les digo que si van a trabajar, por ejemplo, con una empresa cerradero, y en realidad van a trabajar más que con una empresa cerradero, van a trabajar con una sección de un aserradero, la población total de ustedes corresponde a la sección del aserradero. ¿Ya? Esa es la población total.
y de esa población total debiesen extraer una muestra. Ahora, si lo que ustedes van a investigar o lo que ustedes van a plantear es de manera general y no se limita a una sección, sino que a un aserradero por completo, ¿qué es lo que deben hacer aquí? Deben generar entonces que la fórmula les entregue a contar de todos los trabajadores del aserradero cuánto es la cantidad de personas con las que deben trabajar. ¿Ahí sí? Perfecto. Ya. ¿Ustedes trabajaron con Excel o trabajaron con algún otro programa estadística? Lápiz y cuaderno. Lápiz y cuaderno. ¿No les enseñaron estadística con ningún programa? ¿No? Ya. Yo creo que quizás aquí a lo mejor van a necesitar algunos apoyos de algún programa para poder analizar datos. ¿Ya? El amigo Excel. Sí, el amigo Excel es una buena instancia, igual hay otros procesadores para el área estadística, ¿ya? Pero va a depender del tipo de estudio. Pero yo creo que por aquí van a necesitar más que papel y lápiz. Pudiésemos trabajar también con lo que son los experimentos, ¿ya? Cuando uno habla aquí de lo que son los experimentos, corresponde a el manejo de las variables, pero de manera intencional, ¿ya? Efectivamente, cuando yo digo que voy a instaurar un menú vegano en el casino, y en lugar de hacer la encuesta, yo voy y un día, en lugar de establecer 2 menús más el hipocalórico, establezco un menú, el hipocalórico y el vegano, estoy midiendo, estoy investigando, evaluando a partir de la experimentación cuál es la aceptación que tiene este menú. ¿Ya? Dificultades que nos podríamos encontrar. No nos va a servir una única instancia o una única situación. Vamos a necesitar más de una. Yo puedo determinar que en el plazo de una semana voy a hacer este cambio y voy a ver qué tanto, qué cantidad de personas o en qué porcentaje fue consumido este menú. ¿Ya? Resulta que me puedo encontrar que justo en esa semana las personas que, no sé, pues que consumían o que les gusta o que pueden tener mayor preferencia por este menú, estaban en el turno que no les tocaba el almuerzo, sino que les tocaba otra de las comidas. Por lo tanto, tuvo poca salida el menú. O a la inversa, me encontré justo con un turno en donde los trabajadores sí les gusta, pero a los otros 2 turnos, pensando en una empresa con 3 turnos, a los otros 2 turnos no les agrada el menú. O sea, por experimentación podemos tomar quizás algunas decisiones un poco más rápidas, ¿ya? O nos entrega como información un poco más rápida, pero el riesgo es más alto, ¿ya? Es más difícil que podamos generalizar. Ahora, cuando yo manejo las variables, piensen que de por sí tengo también aquí un tema de sesgo y de cambiar un poco la realidad. Porque yo ya no estoy trabajando entonces con la situación real in situ tal cual se da. Está con intervención. Lo que yo leí, lo que yo recuerdo de lo que leí en los trabajos de ustedes, creo que ninguno se ajusta al área de experimento. Se ajustan más bien a las anteriores, al tema de las encuestas, a los cuestionarios, ¿ya? Pero no vi ninguno, no logré visualizar que ninguno se dirigiese a hacer un experimento. No sé si tendrá que ver con la manera en cómo presentaron los temas, ¿ya? O efectivamente ninguno está dirigido a hacer un experimento. Porque de lo que yo recuerdo, no tengo de verdad que ninguno que pudiese dirigirse a un experimento. No sé si alguien tenía pensado en hacerlo como experimento. ¿No?
En los experimentos hay tres tipos. El preexperimento, cuasi experimento y el experimento en sí. Ya, el experimento puro. De él no voy a profundizar mucho. Voy a ser bien honesta con ustedes. Porque creo que no es el área en la que necesitamos trabajar. La investigación en base a los experimentos trabaja más bien con la ciencia física y la ciencia química. El área de ustedes, si bien es una ciencia, corresponde un poco más al área de la ciencia social más que matemática incluso, ¿ya? Así que... Ya se haya utilizado. ¿Ah? Ya se haya utilizado, ver que ya dio logros, algo Ya. que se quiera hacer. Ya. Les voy a pedir algo, porque yo, por ejemplo, escuché súper entrecortado José, no sé si solo yo. Sí, lo escuchaban entrecortado, ya. Tiene mala señal, creo. Ya, José, ya, escríbeme en el chat lo que me... La lluvia. Exacto, por favor usa el chat para poder escribirme eso, porque de verdad que no, me costó poder entenderte. Las veces pasadas logré, pero ahora no. Ya. Y el último, o sea, en realidad me quedan dos aspectos. Uno tiene que ver con la observación cuantitativa, que en realidad aquí tiene que ver con que para que sea cuantitativa yo voy a seleccionar las conductas que voy a observar. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a trabajar o vamos a evaluar, vamos a medir la cantidad de errores, ¿ya?, que se cometen en la guía de despacho, ¿ya? Tengo una conducta, ¿ya?, que voy a observar y que voy a medir, y que además es medible porque tiene que ver con los errores, ¿ya? Yo puedo cuantificarlo. Evaluar o medir lo que es conducta implica bastante tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con la situación de que la conducta no se da en el tiempo que nosotros vamos a estar midiendo, vamos a estar observando. Por lo tanto, podemos necesitar disponer de más tiempo aún. ¿Ya? Yo pudiese decir que voy a ver cuántas veces se da la conducta en determinado tiempo, pero tampoco es objetivo porque resulta que yo puedo decir que en 2 semanas la conducta se presentó 2 veces. Pero si mido la semana siguiente, se presentó 50 veces. Entonces no tengo manera de poder determinar cuánto sería el tiempo prudente para considerar a medir una conducta, ¿ya? La voy a determinar por semana, por meses, porque yo pudiese decir ya en el plazo de un trimestre, pensando en una evaluación trimestral. En el tiempo que ustedes cuentan, ¿les sirve evaluar o medir conductas de esa manera? No les sirve, ¿ya? Porque por tiempo no les es factible de realizar. Y la otra herramienta, la otra técnica que se utiliza aquí, tiene que ver con la entrevista estructurada. La entrevista estructurada en realidad corresponde a una entrevista que no tiene mayor probabilidad de cambios, ¿ya? Es muy similar al cuestionario, con la diferencia aquí que las preguntas pudiesen ser mucho más abiertas y más amplias. Entonces aquí uno tiene que trabajar con la información y tiene que convertir esta información, convertirla a un dato. Eso se nos genera con mucha dificultad, ¿ya? Porque va a englobar mucho tiempo y es probable que podamos perder información de la que recogimos, porque no vamos a trabajar con toda la información que se obtiene.
La entrevista como herramienta, en lo personal, le recomiendo más al ámbito cualitativo que al cuantitativo. ¿Ya? Porque en el cualitativo yo puedo analizar toda la información que aparece. En el cuantitativo, en realidad yo debo recoger la información que necesito. Esa es como una de las grandes diferencias que a ustedes les va a poder decir o les ayuda a determinar qué tipo de investigación van a hacer. ¿Ya? O sea, ¿a ustedes les sirve toda la información que reciben o en realidad ustedes necesitan buscar cierta información para las investigaciones que ustedes van a hacer, para los proyectos que ustedes van a diseñar? Si ustedes van a trabajar con, van a hacer un estudio de mercado respecto a factibilidad de una empresa, ¿ya? Rentabilidad de una empresa, ¿les sirve conocer la opinión del mercado respecto a todas las empresas? Lo más probable es que no, lo más probable es que necesiten conocer la opinión del mercado respecto a ese tipo o a esa línea de empresa. Porque ustedes no están buscando un posible mercado para generar una empresa. Ustedes ya tienen una idea de empresa y lo que están viendo es si esta es factible y es rentable. Eso es lo que ustedes van a evaluar. Ya, ustedes no están buscando un nicho de mercado donde diseñar una empresa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo debo tener claro, por eso lo digo, yo debo tener siempre claro, partir de la claridad de cuál es el tema, qué es lo que yo quiero conseguir. ¿Dudas o consultas, chiquillos?